Corría el año 1943, un mundo envuelto en las llamas de un conflicto mundial, pero bajo la superficie de la guerra común, oscuros rumores comenzaron a correr. Susurros en los círculos más altos de la Marina de los Estados Unidos. Hablaban de un proyecto, un secreto tan grande que podría cambiar el mismísimo curso de la historia humana. ¿Estaban los militares a punto de dar un salto tecnológico que haría que todas las armas anteriores fueran inútiles? ¿O es posible que estuvieran jugando con fuerzas mucho más antiguas, mucho más extrañas? La verdad, como siempre, sigue envuelta en sombras, obligándonos a preguntar ¿qué buscaban realmente? El astillero naval de Filadelfia se convirtió en el centro de esta actividad secreta, un lugar muy activo de producción en tiempos de guerra, sí, pero también un lugar donde algo increíble estaba tomando forma. Científicos, ingenieros y quizás personas con conocimientos que no se encuentran en ningún libro de texto, trabajaban en secreto. ¿Cuál era su objetivo final? ¿Ser invisibles para los ojos del enemigo? ¿La capacidad de mover cosas a través de grandes distancias? ¿O podría ser que intentaban descubrir secretos del universo, secretos quizás regalados a la humanidad hace mucho tiempo por visitantes de otros mundos? El aire mismo parecía vibrar con una energía extraña, un aviso de cosas por venir. La espera se sentía en el aire, pero también un miedo que crecía poco a poco. Algunos de adentro decían que estos científicos no trabajaban solo con ideas humanas. ¿Podrían tener razón los que hablan de antiguos astronautas? ¿Estaban estos investigadores usando tecnología recuperada de otros mundos? ¿O quizás, descifrando textos antiguos y misteriosos que hablaban de poderes más allá de lo que podemos entender? Las posibles recompensas eran enormes. El fin de la guerra, un poder mundial sin igual. Pero los riesgos eran imposibles de calcular, pudiendo soltar fuerzas que la humanidad nunca debió controlar. Fuerzas que podrían deshacer la mismísima tela de nuestra realidad. El mundo estaba desesperado, desesperado por una ventaja clara, desesperado por un fin al derramamiento de sangre. Pero, ¿a qué costo tan terrible vendría tal ventaja? Se atrevieron estas mentes brillantes, en su búsqueda de poder, a jugar con las leyes principales del universo. Leyes que quizás fueron puestas por seres mucho más antiguos y sabios. El año 1943 no fue solo un momento clave en una guerra mundial. Fue, quizás, un momento en que la humanidad estaba al borde de un abismo, mirando hacia un vacío de posibilidades aterradoras, quizás invitando una influencia de más allá de nuestro mundo. En este torbellino de secreto y ambición, navegó el USS Eldridge, un destructor de escolta clase Cannon. Según los papeles, un barco común y corriente, pero el destino lo había marcado para un papel extraordinario y muy perturbador. Fue elegido. Seleccionado especialmente para un experimento que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre la física, sobre la realidad misma. Pero, ¿qué tipo de ciencia estaba realmente en juego aquí? ¿Era simplemente una aplicación avanzada del ingenio humano? ¿O es posible que involucrara principios sacados de una inteligencia no humana, quizás incluso tecnología descifrada de una nave extraterrestre estrellada? Las preguntas persisten, pidiendo respuestas. 28 de octubre de 1943. Esta fecha está grabada a fuego en los registros de lo inexplicable. Los relatos de los testigos, aunque fueron callados sistemáticamente y negados con mucha fuerza durante décadas, pintan un cuadro escalofriante. Hablan de generadores gigantescos instalados a bordo del Eldridge. Maquinaria extraña y complicada que zumbaba con una fuente de energía rara y desconocida. El objetivo oficial, según decían, era hacer que el USS Eldridge fuera invisible al radar enemigo usando campos electromagnéticos poderosos. Una idea estratégicamente brillante, si era verdad. Pero ¿fueron los métodos que usaron, y sus consecuencias finales, entendidos completamente por aquellos que dieron la orden? ¿O eran solo peones en un juego cósmico mucho más grande? Los generadores se activaron, su poder aumentó de golpe. Una niebla verde, horrible y enfermiza, según algunos testimonios incompletos, comenzó a aparecer, lentamente, de forma amenazante, envolviendo al destructor. Un silencio que no era normal cayó sobre el astillero naval de Filadelfia, roto solo por el crujido agudo y aterrador de enormes descargas eléctricas. Entonces, ocurrió lo imposible. El USS Eldridge no solo desapareció de las pantallas de radar, desapareció físicamente. Se esfumó de la existencia. En un momento estaba allí, un buque de guerra de acero macizo. Al siguiente, solo agua agitada. Podría ser que no solo estuviera oculto, sino que fue sacado con violencia de nuestra dimensión.
Minutos después, la historia da un giro aún más extraño. A cientos de millas de distancia, en Norfolk, Virginia, supuestamente reapareció el Eldridge. Durante unos momentos aterradores, fue visto un fantasma imposible. Luego, desapareció una vez más, solo para reaparecer de nuevo en el puerto de Filadelfia, su punto de origen. ¿La tripulación? Los encontraron en un estado de shock profundo, confusión y un horror que no se puede imaginar. Algunos, insisten los rumores más oscuros, fueron encontrados parcialmente atrapados en los mamparos de acero del barco, fusionados con el propio barco. ¿Qué poder maligno se había desatado sobre estos marineros desprevenidos? ¿Fue este el precio terrible por meterse con fuerzas, quizás, de otro mundo? Lo que pasó justo después a bordo del USS Eldridge y en los alrededores fue un caos total. Dicen que los marineros estaban gritando, con la mente rota por algo que ninguna persona debería vivir. Otros sufrían de problemas físicos muy raros y horribles. Decían que los hombres aparecían y desaparecían, sus cuerpos parpadeaban como si fueran imágenes de luz que no funcionaban bien. Las historias cuentan de una tormenta eléctrica muy fuerte y concentrada, una tormenta no natural sino creada por tecnología llevada más allá de sus propios límites, y de los nuestros. ¿Será que esta descarga de energía tan grande abrió un agujero por un momento en la tela misma del espacio y el tiempo, como los que estudian a los astronautas antiguos han dicho por mucho tiempo que se podría hacer con tecnología muy avanzada? Los testigos, a quienes se cuidó mucho para que no se supiera quiénes eran, o que, tristemente, desaparecieron, contaron una escena de un miedo total, un miedo que te llegaba hasta los huesos. Rayos de luz azul verdosa que palpitaban se movían por la cubierta del barco como si fueran espíritus malos. Se vieron luces raras y brillantes alrededor del barco, casi como las luces del norte. Hasta el aire parecía que hacía ruiditos y sonaba con una energía desconocida y muy fuerte, que daba ganas de vomitar y hacía que la gente se sintiera perdida. ¿Fue esto solo el resultado de un experimento científico muy moderno que salió terriblemente mal? ¿O será que el Eldridge pasó por un momento a través de otra dimensión, un lugar con leyes diferentes, quizás uno donde vivían seres muy distintos a nosotros? Los efectos raros como de fallas que contaron los marineros que sobrevivieron eran muy perturbadores, y los doctores no podían explicar qué pasaba. Los hombres se encontraron atrapados en un lugar horrible, como de pesadilla, viviendo entre dos formas de ser. Algunos contaron que hubo momentos en que podían ver a través de las cosas sólidas, y veían cómo sus propias manos atravesaban el metal. Otros sentían que se volvían como fantasmas, que no se podían tocar, como si sus cuerpos estuvieran perdiendo su forma, como si las partes más pequeñas de sus cuerpos se estuvieran separando. ¿Será posible que sus cuerpos cambiaron mucho por estar expuestos a energías o a cambios de dimensión que la ciencia de hoy todavía no puede entender? ¿Energías que la gente de antes quizás conocía y de las que nos avisaron en sus libros sagrados? La respuesta oficial de la Marina fue, como era de esperarse, un silencio total, y después, por años, lo negaron todo con mucho cuidado. Pero las historias, los relatos incompletos, el miedo tan grande en la mirada de los que se atrevieron a hablar, todo eso siguió. Se contaban historias de marineros que de repente podían atravesar las paredes, pero que después quedaban atrapados para siempre. Decían que otros se prendieron fuego solos, quemados por un fuego que venía de adentro. El daño en sus mentes fue enorme, no se podía ni medir. ¿Fueron estos hombres solo víctimas de un experimento militar que salió mal? ¿O se habían convertido en exploradores sin quererlo, topándose con una realidad tan grande, tan antigua y con un poder tan aterrador que los marcó para siempre? Justo después del supuesto suceso, una cortina de hierro de secreto cayó. La máquina de encubrimiento se puso a toda marcha. Los documentos sobre el USS Eldridge y el proyecto Arcoiris, como algunos lo llamaban, fueron clasificados al más alto nivel, o simplemente desaparecieron. Dicen que los testigos fueron intimidados, desacreditados, o en algunos casos tuvieron finales trágicos. La historia oficial se estableció así. Nada raro pasó en Filadelfia en octubre de 1943. Pero ¿cómo puede un suceso tan grande, con consecuencias humanas tan terribles, ser borrado por completo?
Las pruebas, aunque pocas y muy discutidas, hablan de algo increíble, algo que las autoridades querían esconder a toda costa. ¿Será que tenían miedo de cómo reaccionaría la gente? ¿O quizás de llamar más la atención de otros lugares? Las teorías que intentan explicar el experimento Filadelfia son muchas y muy extrañas. La simple idea de que el barco se movió de un lugar a otro al instante es la más comentada. Pero, ¿y si la verdad era aún más complicada, aún más profunda? Algunos investigadores muy dedicados, que revisaron con mucho cuidado supuestos archivos secretos del gobierno y las historias misteriosas, y a veces llenas de miedo de gente que supuestamente sabía cosas, dicen que el USS Eldridge no solo viajó por el espacio en un instante, proponen que también pudo haber saltado en el tiempo. ¿Será que el barco y su gente vieron sin querer posibles futuros? O, lo que es más raro aún, ¿acaso rozaron el pasado lejano, una época donde, quizás, tecnologías avanzadas parecidas, tal vez de origen extraterrestre, se conocían y se usaban? Personas misteriosas, gente como Carl Meredith Allen, que también usaba el nombre falso de Carlos Miguel Allende, salieron de las sombras. Su copia del libro de Morris K. Jessup de 1955, llena de notas, El caso de los ovnis, que él mandó a la Oficina de Investigación Naval, contaba el experimento Filadelfia con detalles muy extraños y precisos. ¿Eran esas notas las ideas locas de alguien raro? ¿O eran los mensajes secretos y desesperados de un hombre que cargaba con una verdad terrible? Alguien que quería contar un secreto y romper el silencio. El hecho de que la misma Oficina de Investigación Naval tomó esto tan en serio como para investigar e incluso volvió a imprimir el libro de Jessup con las notas de Allende, solo hace el misterio más grande. ¿Por qué tanto interés si no había nada de cierto? Hoy, más de 80 años después, el experimento Filadelfia sigue vivo como uno de los secretos supuestamente más atrapantes y oscuros de la Marina de los Estados Unidos. Sirve como una prueba escalofriante de cómo la gente a veces busca el poder sin pensar en los riesgos, como la historia moderna de Ícaro. Las preguntas sin respuesta siguen persiguiendo a investigadores, historiadores, y a los que se atreven a mirar más allá de la historia oficial. ¿Qué pasó de verdad en el USS Eldridge? ¿Estaban solo probando los límites de lo que se sabía sobre electromagnetismo? ¿O quizás, sin querer o a propósito, abrieron una puerta? Una puerta a otros lugares, otros tiempos, o incluso otras dimensiones. Una puerta que, aún ahora, podría no estar cerrada del todo, invitándonos a pensar qué podría estar todavía escuchando, o esperando, del otro lado. El misterio continúa.